Vamos a continuar con el tema de homomorfismos. Entonces, bueno, la clase pasada vimos este teorema, que la relación de isomorfía, en el que demostramos que, pues básicamente, esta relación de isomorfía satisface la propiedad reflexiva, la propiedad de simetría y la propiedad transitiva. Y se definieron las clases de isomorfía como las relaciones de isomorfía bajo esta relación. Es decir, la clase de isomorfía de un grupo G es la colección de todos los grupos isomorfos a G. Bien, bueno, entonces vamos a demostrar ahora este lema de algunas propiedades de isomorfismos. Entonces, si tenemos un isomorfismo phi que va de G1 a G2, se cumple lo siguiente. Entonces, primero es que el orden del grupo G1 debe ser igual al orden del grupo G2. ¿Sí? Segunda propiedad es que si G1 es abeliano o cíclico, esto se cumple si solo si G2 es abeliano o cíclico, respectivamente. Y entonces, en cierta manera, esto nos está diciendo que la propiedad de ser abeliano o cíclico se transmite bajo isomorfismos. Y finalmente, es que si tomamos cualquier elemento del grupo G1, el orden de G minúscula va a ser igual al orden de su imagen, el orden como elemento, ¿sí? Esto, sí, entonces siempre el orden de un elemento es igual al orden de su imagen en el grupo correspondiente, ¿no? En el codominio. Bien, entonces vamos viendo brevemente cómo se demuestra esto. Entonces el punto 1 es muy sencillo porque G1 y G2 tienen la misma cardinalidad porque phi es una biyección, ¿no? Entonces phi, al ser un isomorfismo, en particular es una biyección, entonces tiene el mismo tamaño. ¿Ok? Segundo punto, vamos a demostrando que vamos suponiendo que G1 es abeliano, ¿sí? Y vamos a tomar dos elementos, Y1 y Y2 en G2. Queremos demostrar que estos dos elementos arbitrarios conmutan. Entonces, por sobreyectividad van a existir sus preimágenes correspondientes. Existen X1 y X2 en G1, tales que a la hora de aplicarle phi a XY nos da YI. Y luego, pues, ¿qué pasa? Usamos el homomorfismo. Entonces, miren, Y1 por Y2 podemos escribirlo como phi de X1 por phi de X2, usando propiedades del isomorfismo, que en particular es un homomorfismo. Esto lo escribimos como phi de X1 X2. Y aquí usamos el hecho de que G1 es abeliano. Entonces X1 y X2 conmutan, lo podemos escribir como X2 X1. Y luego separamos nuevamente phi de X2 phi de X1. Y esto nos da Y2 Y1. Entonces, esto demuestra que G2 es abeliano, ¿sí? Porque dos elementos arbitrarios conmutaron. Por otro lado, supongamos que G1 es cíclico ahora. Entonces, ¿qué significa que sea cíclico? Pues que es generado por un solo elemento. Por sobreyectividad, básicamente para todo elemento G2, para todo elemento Y en G2, va a existir un elemento en G1, que este elemento en G1 pues, debe ser una potencia de esta G minúscula, porque esta G minúscula es un generador. ¿Sí? Entonces todos los elementos de G1 son potencias de esta G minúscula. Entonces va a existir una potencia de G minúscula tal que Y es igual a phi de esa potencia. ¿Sí? Bien, entonces, usando propiedades de homomorfismos, que en particular es un isomorfismo, pero en particular es un homomorfismo, podemos escribirlo así. Entonces vemos que que y es igual a phi de g a la i, es decir, sacamos la potencia. Entonces, esto demuestra que cualquier elemento de G2 es una potencia de phi de g, ¿sí? Entonces, esto está demostrando que el grupo G2 está generado por este elemento, por phi de G. ¿Sí? Porque todo elemento de G2 puede verse como una potencia de phi de G. Entonces, esto significa que G2 es cíclico. ¿Sí?
Bien, y similarmente, si se fijan, el teorema o este lema decía que es un sí solo sí. Sí, recuerden que dice. Dice G1 es abeliano o cíclico, sí solo sí, G2 es abeliano o cíclico respectivamente. Entonces, para demostrar las otras implicaciones, pues hay que hacer lo mismo, solamente en lugar de usar el isomorfismo phi, usamos el isomorfismo phi inversa. Entonces, por simetría, por esta propiedad de simetría entre homomorfismos, pues da igual, ¿no? Si suponemos que G1 es abeliano o G1 es cíclico, o suponemos que G2 es abeliano o G2 es cíclico, va a implicar que el otro es abeliano o cíclico respectivamente. Bien, entonces vamos a la siguiente propiedad. La siguiente propiedad nos dice que el orden de cualquier elemento es igual al orden de su imagen. Bien, entonces vamos observando, vamos viendo esto. Dice, supongamos que n es el orden de G y m es el orden de su imagen. Entonces primero observamos esto de aquí. Observamos que si elevamos phi de G a la n, podemos meter esta n aquí adentro, phi de G a la n, y n es el orden de G, por definición. Entonces esto es lo mismo que phi de E1, por el cual sabemos que es E2. Y por el lema 1.25 tenemos que m divide a n. Les recuerdo que dice el lema 1.25, nos dice que si en un grupo elevamos un elemento a una potencia k y nos da la identidad, entonces el orden de ese elemento divide a la potencia k. Entonces estamos haciendo lo mismo, ¿no? Estamos tomando en un grupo el elemento phi de g. Lo estamos elevando a una potencia y estamos viendo que nos da la identidad. Entonces el orden de phi de g, que es m, debe dividir a esa potencia, que es n. ¿Sí? Por otro lado, podemos observar esto. G a la m, m es el orden de phi de g, g a la m va a ser igual a esto de aquí, ¿no? Aquí estamos escribiendo, sabemos que phi y phi inverso con phi es la función identidad, entonces estamos poniendo una función identidad, la cual no afecta, y aquí usamos propiedades sabemos que phi inverso también es un homomorfismo, y podemos escribirlo de esta manera, la potencia aquí adentro. Ahora, esta potencia es el orden precisamente de phi de g, entonces esto de aquí adentro se va a convertir en la identidad y sabemos que phi inversa aplicada a E2 nos va a dar E1. Entonces de nuevo podemos usar el mismo lema, 1.25, y esto nos dice que g a la m es igual a la identidad. Entonces el orden de g, el cual es n, debe dividir a m, que es la potencia. ¿Sí? Entonces, miren lo que obtenemos. Por un lado obtenemos que m divide a n, por otro lado tenemos que n divide a m. Estas dos implicaciones, si ustedes las piensan con cuidado, si escriben qué significa que m divide a n y qué significa que n divide a m, pueden deducir fácilmente que esto implica que n es igual a m. ¿Sí? Aquí, cuando ustedes lo hagan, si tratan de hacer esto, traten de escribir m divide a n y n divide a m. Entonces, ¿qué implica? ¿Qué significa? Van a obtener que puede ser n igual a más menos m. Puede haber diferencia en signos. ¿Sí? Sin embargo, como los dos son positivos, tanto n es positivo y m es positivo, porque representan el orden de un elemento, entonces deben ser iguales, ¿no? Entonces, en general, un argumento en general para números enteros nos diría que si un entero divide a otro y recíprocamente, entonces los dos elementos deben ser iguales salvo un signo. Pero como en este caso los dos son enteros positivos, entonces deben ser iguales, nada más. ¿Sí? Bien, entonces este punto 3 hay otra forma de demostrarlo, la cual es usando la propiedad de homomorfismos que ya demostramos anteriormente, miren. Entonces si nos regresamos aquí al lema de homomorfismos, les recuerdo esta propiedad. ¿Sí? Básicamente dice que si G es un elemento de orden finito, entonces el orden de su imagen divide a el orden de G. Entonces, podemos aplicar esto dos veces
una vez usando el homomorfismo phi y luego usando el homomorfismo phi inversa y obtenemos resultados equivalentes, ¿sí? Entonces aquí pues preferí escribir la demostración completa para, pues, para practicar un poquito y para que recuerden ustedes el lema 1.25 y todas estas situaciones, ¿no? Miren, aquí una cosa que, una observación que faltaría añadir para que la demostración esté completa es qué pasaría si el orden de G fuera infinito, ¿sí? Entonces, si el orden de G fuera infinito, aquí esta parte no se cumpliría de que elevado a esa potencia da la identidad, porque el orden que sea infinito significa que elevado a ninguna potencia da la identidad. ¿Sí? Entonces, pues traten de completar esa línea ustedes. Es una línea que faltaría aquí en esta demostración. Habría que decir, bueno, si el orden de G es infinito, entonces el orden de su imagen también debe ser infinito. ¿Sí? Y pues traten de añadir esa línea en esta demostración. Pero al final de cuentas, este resultado sí se cumple. Tiene que ser para todos los elementos de G, tengan orden finito o infinito, deben tener el mismo orden. Es decir, si G tiene orden infinito, entonces phi de G también debe tener orden infinito. Bien, entonces este sería este lema sobre propiedades de isomorfismos. Ahora, este lema es útil. Bueno, es útil para muchas cosas. Sabemos que ya son propiedades que comparten grupos isomorfos, pero también es especialmente útil cuando queremos demostrar que algo no es isomorfo, ¿sí? Porque miren, este lema está escrito de la manera, si estos dos grupos son isomorfos, entonces se cumple esto y se cumple esto, ¿sí? Pero también podemos usar la contrapuesta. ¿Cómo sería la contrapuesta? Pues la contrapuesta es, si no se cumple alguna de estas propiedades, entonces los grupos G1 y G2 no son isomorfos, ¿sí? Es decir, si el orden de G1 no es igual al orden de G2, entonces G1 no es isomorfo a G2. Y también si G1 es abeliano pero G2 no es abeliano, entonces G1 no es isomorfo a G2. O si G1 es cíclico pero G2 no es cíclico, entonces G1 no es isomorfo a G2. Y finalmente, si existe un elemento en G1 tal que vamos a decirlo así, si existe un elemento en G1 tal que su imagen no tenga el mismo orden que ese elemento, entonces esta función de aquí no va a ser un isomorfismo, ¿sí? Esto sería enunciado para un isomorfismo en general, pero podemos incluso generalizar un poco este argumento pensando de la siguiente manera. Si tenemos dos grupos en los que, para que sean isomorfos, esta propiedad nos dice que si nosotros escribimos todos los elementos de un grupo, del grupo G1 y todos los elementos del grupo G2 y sacamos los órdenes de cada uno de los elementos, siempre debe haber un correspondiente en G1 y luego en G2 que tenga el mismo orden, ¿no? Para poder construir un isomorfismo en dado caso. Entonces, si no pasa eso, entonces supongamos si G1 tiene 3 elementos de orden 2, por ejemplo, ¿no? Y G2 tiene nada más un elemento de orden 2 y no tiene más elementos de orden 2, entonces no pueden ser isomorfos, ¿sí? Porque sería imposible construir una función que sea biyectiva y que mande elementos del mismo orden a elementos del mismo orden, porque en uno hay 3 y en el otro nada más hay 1, ¿sí? Entonces, eso es algo que nos permite detectar cuándo dos grupos no van a ser isomorfos. Esto no necesariamente sirve para decir que sí sean isomorfos, ¿no? Porque les recuerdo, este lema es un sí entonces. Entonces no es un sí solo sí. Es decir, si se cumplen las tres propiedades, no significa que los grupos vayan a ser isomorfos necesariamente. Entonces puede haber grupos que tengan el mismo tamaño, que los dos sean abelianos, por ejemplo, que los dos sean cíclicos. Bueno, tal vez en ese caso sí es posible caracterizarlos, pero en general eh, es algo que habría que demostrar, ¿no? Pero en general, por ejemplo, si tienen el mismo tamaño y sus elementos tienen también el mismo orden, esto no necesariamente implica que vayan a ser isomorfos. Sí, habría que demostrarlo, habría que examinar cada caso, etcétera, ¿no?
pero así de entrada, pues no podemos afirmar eso. ¿Sí? Entonces, hasta ahorita, ¿qué hay que hacer si quisiéramos demostrar que dos grupos son isomorfos? Pues construir un isomorfismo, construir una biyección que sea un homomorfismo también. ¿Sí? No podemos usar este tipo de atajos. Ok, entonces aquí este ejemplo ilustra cómo se usa el lema anterior para decir cuando dos grupos no son isomorfos. ¿Sí? Para decir cuando dos grupos no son isomorfos. Entonces, primer ejemplo, pues bueno, tenemos Z4 y Z5. Entonces, este es sencillo, ¿no? Porque no son isomorfos porque no tienen el mismo tamaño. ¿Sí? Violan la primera propiedad que decía que si son isomorfos, entonces tienen el mismo tamaño. Entonces, si no tienen el mismo tamaño, no son isomorfos. Este tiene 4 elementos, este tiene 5 elementos. Ahora, otro ejemplo, Z8 y D8. ¿Sí? En este caso sí tienen el mismo tamaño. Z8 ya sabemos, son enteros módulo 8 y D8 son simetrías del cuadrado. ¿Sí? Entonces las rotaciones del cuadrado y las reflexiones del cuadrado. ¿Sí? El grupo diédrico de orden 8, les recuerdo. Entonces en este caso los dos tienen 8 elementos. No podemos usar el argumento del tamaño, pero sí podemos usar el hecho de que uno es abeliano y otro no. ¿Sí? Entonces el primero, Z8, es abeliano porque es cíclico. Y les recuerdo que todo grupo cíclico es abeliano, pero el segundo no es abeliano. ¿Sí? ¿Por qué? Porque una reflexión no conmuta con la rotación de 90 grados. ¿Sí? Entonces vean de nuevo el ejemplo de grupos diédricos del primer capítulo y siempre en general pues la rotación más pequeña no conmuta con una reflexión, entonces no es abeliano. Entonces no pueden ser isomorfos tampoco. ¿Ok? Entonces, otro ejemplo un poco más complicado, o hay que pensarlo más, los grupos C estrella y R estrella. ¿Sí? Entonces, estos son los complejos menos el 0 con la multiplicación y los reales menos el 0 con la multiplicación. Entonces, miren, los dos de hecho tienen el mismo tamaño, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿cuál es el tamaño, la cardinalidad de los complejos? Pues los complejos sabemos que son pares de reales, básicamente, ¿no? Porque son elementos de la forma x más y. Entonces son pares de reales y pues al considerar pares de un conjunto infinito, su cardinalidad no va a aumentar. ¿Sí? Entonces la cardinalidad de los complejos es de hecho igual a la cardinalidad de los reales. Entonces, por el tamaño no nos podemos ir, ¿no? Luego, los dos son abelianos también, ¿no? Los dos, tanto la multiplicación compleja satisface la propiedad conmutativa, como la multiplicación real satisface la propiedad conmutativa. Entonces, tampoco vamos a usar el argumento de que uno es abeliano y el otro no. Los dos no van a ser cíclicos tampoco, ¿sí? Entonces, no podemos hacer nada. Entonces, ¿qué hacemos? Pues analizamos órdenes de elementos, ¿sí? Entonces, los complejos tienen un elemento de orden 4. ¿Cuál es el elemento de orden 4? Pues la i. Porque a la hora de elevar i a la cuarta potencia nos da 1, que es la identidad. ¿Sí? Y es la menor potencia que nos da la identidad. Entonces, los complejos con la multiplicación tienen un elemento de orden 4, pero los reales con la multiplicación no tienen ningún elemento de orden 4. Entonces, ustedes podrían argumentarlo de esta manera, ¿no? Si tenemos un número real tal que elevarlo a la cuarta potencia nos dé 1, es decir, si x a la cuarta es igual a 1 y x tiene que ser real, pues las únicas opciones serían que x fuera 1 o menos 1, ¿sí? No hay más. Pero pues sabemos que 1 tiene orden 1 porque es la identidad y menos 1 tiene orden 2, de hecho, ¿no? Porque menos 1 al cuadrado ya nos da 1. Entonces, los reales no tienen ningún elemento de orden 4 y eso nos garantiza que de hecho no son isomorfos, ¿sí? C estrella no es isomorfo a R estrella. Bien, entonces ahora vamos a ver este teorema bastante, bastante útil, que es el primer teorema de isomorfía. Ustedes ya probablemente vieron el equivalente a este teorema para espacios vectoriales. Es un teorema interesante porque se cumple pues prácticamente para cualquier estructura algebraica, ¿sí?
Es uno de esos teoremas, podemos así decirlos, universales en álgebra, ¿no? Que para cualquier estructura algebraica que estemos estudiando, incluso hay un área que se conoce como álgebra universal, en la que estudia en abstracto estructuras algebraicas con operaciones, y hay un teorema de isomorfía, primer teorema de isomorfía para este tipo de estructuras algebraicas arbitrarias. Obviamente habría que adaptar lo que significa kernel en ese contexto, etcétera, ¿no? Pero bueno, en estos contextos, esto dice esencialmente lo mismo que para espacios vectoriales. Tenemos un homomorfismo que va de un grupo G1 a un grupo G2 y ya es la única hipótesis, ¿no? Entonces vean que es un teorema bastante general. Simplemente, dado cualquier homomorfismo de un grupo G1 a G2, se cumple esto. Se cumple que si nosotros consideramos el cociente del dominio, el cociente de G1, respecto a su kernel, respecto al kernel del homomorfismo, recuerden que el kernel de un homomorfismo siempre es un subgrupo normal, entonces siempre esto de aquí siempre va a ser un grupo, ¿sí? El grupo cociente, el grupo de clases laterales respecto al kernel. Esto siempre va a ser isomorfo a la imagen, al conjunto de las imágenes. Entonces, phi de G1. No es exactamente igual al codominio necesariamente. Si phi es sobreyectivo, entonces sí, ¿no? Aquí tendríamos G2. Pero si phi no es sobreyectivo, entonces aquí nada más tenemos phi de G1. Y ya, eso es todo lo que nos dice, ¿no? Entonces que las imágenes del homomorfismo, que el grupo de las imágenes siempre puede verse como el grupo cociente del dominio entre el kernel. Entonces, esto es un resultado bastante útil que hay que tener en mente y vamos a ver después aplicaciones, pero bueno, vamos a demostrarlo. Entonces, miren, ¿qué hay que hacer básicamente? Pues hay que construir un isomorfismo, ¿no? Lo que queremos demostrar es que existe este isomorfismo. Hay que construir un isomorfismo, básicamente. Entonces, ¿quién va a ser nuestro isomorfismo? Pues, ¿de dónde a dónde va? Pues va del grupo cociente al grupo de las imágenes y lo vamos a llamar psi. Esta es la letra griega psi. Entonces aquí, miren, una de las cosas confusas de esta demostración es que tenemos dos funciones involucradas, ¿no? Una es la función phi, que viene en la hipótesis y que es un homomorfismo por hipótesis, phi que va de G1 a G2, y otra es esta función que vamos a definir nosotros, que es psi, que va del cociente a el grupo de las imágenes. ¿Y cómo va a estar definida psi? Pues de esta manera de aquí. Entonces, psi de una clase lateral, los elementos del dominio son clases laterales, psi de una clase lateral es igual a, queremos que nos dé algo en las imágenes, pues simplemente le aplicamos phi al representante de la clase lateral, phi de g, para toda clase lateral en el grupo cociente. ¿Ok? Entonces vamos a demostrar que este psi se trata de un isomorfismo bien definido. Sí, que eso ya demostraría pues, que son isomorfos, ¿no? Entonces, primer paso, pues hay que demostrar que está bien definido. Aquí es importante demostrar que está bien definido porque los elementos del dominio son clases laterales. Entonces, pues dependen de un representante, ¿no? Entonces, debemos demostrar que si cambiamos el representante, obtenemos el mismo resultado. Entonces, supongamos que dos clases laterales son iguales. Sí, que G1 kernel de phi es igual a G2 kernel de phi. Por el lema de igualdad de clases laterales, pues sabemos esto, ¿no? Recuerden, ese lema es muy importante. Nos dice que dos clases laterales son iguales si, solo si, el inverso de un representante por el otro pertenece al subgrupo del cual tomamos las clases laterales. Entonces, en este caso sería si G2 inverso por G1 pertenecen al kernel de phi. Entonces, ahora nada más hay que escribir qué significa esto. ¿Qué significa que G2 inverso por G1 pertenezcan al kernel de phi? Pues significa que a la hora de aplicarle phi a este elemento, a G2 inverso G1, nos da la identidad. ¿Sí? Pues que es la definición del kernel. Son todos los elementos que le pegan a la identidad. Ahora, phi ya sabemos que es un homomorfismo, ¿no? Eso es algo que tenemos en la hipótesis. Entonces podemos usar propiedades de homomorfismo para separarlo de esta forma. Y aquí pues simplemente despejamos, ¿no? Multiplicamos por la izquierda por phi de G2 de ambos lados y obtenemos esto, ¿sí? Y precisamente esto es como está definido psi, miren. Es decir, esto implica que psi de una clase lateral
es igual a psi de la otra clase lateral, ¿sí? A partir de esto, que es como está definido psi. Entonces demostramos lo que queríamos, ¿no? Si tenemos dos elementos iguales en el codominio, sus imágenes bajo psi van a ser iguales. Bien, entonces esto demuestra que está bien definido. Había otro paso para demostrar que está bien definido y es demostrar que el codominio efectivamente es el codominio, pero eso está sencillo de ver, ¿no? Porque efectivamente si tomamos una clase lateral, aplicamos psi, por como está definido aquí, esto siempre va a caer en la imagen, ¿sí? Porque es phi de un g en G1. Entonces siempre va a ser un elemento de phi de G1 mayúscula. Bien, entonces segundo paso, vamos a demostrar que psi es un homomorfismo, ¿sí? Entonces tomamos dos elementos en el dominio, dos clases laterales, y les aplicamos psi, ¿ok? Al producto de las clases laterales. Entonces, ¿cómo se multiplican las clases laterales? Pues se multiplican nada más multiplicando el representante, ¿no? Entonces esto sería G1, G2 del kernel, y ahora aplicamos la definición de psi, que psi dice, pues aplícale phi al representante. Es decir, esto sería phi de G1 por G2. Usamos el hecho de que phi es un homomorfismo, por hipótesis. Entonces esto escribe como phi de G1, phi de G2. Y reescribimos lo que significa psi. Phi de G1 es lo mismo que psi de la clase lateral y phi de G2 es lo mismo que psi de la otra clase lateral. Entonces esto demuestra que efectivamente psi es un homomorfismo. ¿Ok? Entonces ahora vamos a demostrar que es inyectivo. Aquí pues habría dos formas de hacerlo. Una, nosotros tenemos el lema de que sabemos que un homomorfismo es inyectivo si solo si su kernel es trivial. Entonces aquí ya demostramos que es homomorfismo, entonces ya podríamos usar ese lema, ¿no? Si no demostramos que es homomorfismo, pues no, porque el lema este que les menciono, de que un homomorfismo es inyectivo si solo si su kernel es trivial, pues solo aplica para homomorfismos, no aplica para cualquier función, ¿no? Entonces esa sería una manera, pero pues bueno, aquí no quise hacerlo de esa manera para no involucrar tantos kerneles distintos, ¿sí? Porque tendremos que considerar el kernel de psi. Y aquí estamos considerando el kernel de phi también. Entonces, bueno, pueden hacerlo ustedes así, como un ejercicio aparte, si quieren. Pero aquí lo hicimos por la definición de inyectividad. Entonces, suponemos que psi de una clase lateral es igual a psi de otra clase lateral. Y hay que demostrar que las respectivas clases laterales son iguales, ¿sí? Entonces, aplicamos la definición de psi. ¿Qué significa esto? Pues significa que, por como está definido psi, significa que phi de G1 debe ser igual a phi de G2. Y aquí pues despejamos en cierta manera, ¿no? Pasamos G2 para el lado izquierdo y usamos el hecho de que phi es un homomorfismo y obtenemos esto, ¿no? Que phi de G2 inverso por G1 es igual a E2. Esto significa que G2 inverso por G1 pertenece al kernel de phi, porque nos está dando la identidad a la hora de aplicarle phi. Y esto por el lema de igualdad de clases laterales implica que la clase lateral de G1 con el kernel es igual a la clase lateral de G2 con su kernel, ¿sí? Que es lo que queríamos demostrar para que fuera inyectivo. Entonces, si son observadores, se fijaron que estos son precisamente los pasos de reversa del paso 1, de estar bien definido, ¿sí? Entonces, en el paso 1, demostramos esto, que si las dos clases laterales son iguales, entonces al aplicarle phi nos da lo mismo, y en el paso 2 es la reversa, ¿no? Si las dos imágenes son iguales, entonces las claves laterales son iguales. Esto siempre va a ser así, ¿no? Porque siempre, miren, siempre si escriben lo que significa estar bien definido y lo que significa ser inyectivo, pues siempre uno es la implicación recíproca del otro, ¿no? Bien definido significa que si A es igual a B, entonces f de A es igual a f de B, donde f es una función arbitraria. E inyectivo significa que si f de A es igual a f de B, entonces A es igual a B, ¿sí? Para toda A y B en el dominio. Entonces, en este caso, pues podrían hacerlo en un solo paso, usando sí, solo sís. Nada más hay que verificar que cada paso es un paso que funcione irse de reversa también, ¿no?
Entonces aquí, por ejemplo, en el primer paso, pues es un sí solo sí, porque es el lema de clases laterales. Entonces aquí podríamos poner un sí solo sí, lema de igualdad de clases laterales. Y todos estos son sí solo sí, porque pues es multiplicar, etcétera, cancelación, que se pueden revertir. Entonces, eso fue lo que hicimos aquí precisamente, ¿no? Invertir los pasos de la parte de que está bien definido. Y finalmente vamos a usar el hecho de que sea sobreyectivo, ¿no? Vamos a demostrar que es sobreyectivo. Entonces tomamos un elemento arbitrario en el codominio. ¿Quién es el codominio? Les recuerdo. Psi es de esta manera, su codominio es phi de G1. Entonces tomamos un elemento arbitrario en el codominio. ¿Cómo son los elementos del codominio? ¿Qué forma tienen? Pues tienen esta forma. Tienen la forma phi de G minúscula, es un elemento arbitrario de phi de G mayúscula 1. Entonces su preimagen, ¿quién va a ser? Pues nada más tomamos la clase lateral con representante G, ¿sí? ¿Por qué? Porque a la hora de aplicarle psi a esta clase lateral nos va a dar precisamente phi de G. Entonces esto demuestra sencillamente que psi es sobreyectivo. Entonces, en este caso es fácil demostrar la sobreyectividad porque la preimagen, es decir, tenemos que encontrar una preimagen, un elemento en el dominio que le pegue a este elemento arbitrario del codominio. La preimagen fue sencilla de definir, sencilla de encontrar. Hay veces que la preimagen es más complicada, pero bueno, en este caso afortunadamente fue sencilla. Y esto completaría la demostración. Bueno, entonces nada más vamos a finalizar hoy demostrando este corolario. Es un corolario del primer teorema de isomorfía que dice lo siguiente. Dado cualquier homomorfismo, si H es un subgrupo finito de G1, entonces el orden de la imagen de H debe dividir al orden de H. Entonces, esto es algo, podemos decirlo como análogo para la propiedad que demostramos para elementos, ¿sí? Recuerden que habíamos demostrado que si tenemos un elemento de orden finito en el dominio, entonces el orden de la imagen de ese elemento divide al orden del elemento. Entonces, esto es lo mismo, pero para subgrupos, ¿no? Y para órdenes de subgrupos. Entonces, tenemos H, un subgrupo finito de G1, el orden de su imagen debe dividir a esto. Esta propiedad se podría demostrar de manera directa, pero es más complicada, ¿sí? Entonces, el primer teorema de isomorfismo nos ahorra mucho trabajo y hace que la demostración sea mucho más sencilla. Entonces, traten de pensar en esto y demostrar esto sin usar el primer teorema de isomorfía y es más complicado, ¿no? Pero pues ahora con lo que sabemos ya va a ser sencillo. Entonces, miren, tenemos aquí un homomorfismo phi que va de G1 a G2, pues consideramos su restricción, ¿sí? Phi restringido a H. ¿Qué significa su restricción? Pues es la misma función, nada más que el dominio lo restringimos a H. Nada más permitimos que como input sean elementos de H. Entonces, la restricción va de H en G2. Y esto otra vez es un homomorfismo, obviamente, porque pues es el mismo phi, nada más con elementos restringidos a H. Entonces podemos usar el primer teorema de isomorfía. ¿Qué nos dice el primer teorema de isomorfía? Pues nos dice que H, que es el dominio en este caso, entre el kernel del homomorfismo, es isomorfo a la imagen, ¿sí? Que sería phi de H en este caso, ¿sí? Porque es la imagen respecto a esta restricción. Entonces, aquí usamos el hecho de que H es finito, ¿sí? Entonces podemos usar el teorema de Lagrange. Por hipótesis, H es un subgrupo finito, dice. Entonces, el orden de phi de H va a ser igual al orden de este grupo cociente, pero por el teorema de Lagrange, al ser H finito, esto se puede escribir como orden de H entre orden del kernel, ¿sí? Del kernel de la restricción. Y esto pues ya está demostrando que entonces podemos pasar este orden de kernel multiplicando para acá, y esto nos dice que el orden de phi de H divide al orden de H, ¿sí? Y queda demostrado el corolario. Por el número que hay que multiplicarlo uno para obtener otro, pues precisamente este, ¿no? El orden de la restricción, el orden del kernel de la restricción, phi H. Bien, entonces, pues eso sería todo por hoy y pues la próxima vez vamos a continuar viendo sobre automorfismos.